Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Todo bien, en esta bajadita de semana con intenso calor en el sur del país. Exactamente, bien dicho, porque así se da por lo menos en Montevideo. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hora y media de información por delante. ¿Qué pasará con la Biblioteca Nacional? Pregunta que se repite. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, anunció un próximo llamado a ideas para elaborar un proyecto que posicione a la Biblioteca Nacional como referencia de innovación, cultura y ciencia. Maía aseguró que este viernes reabrirá la sala de lectura tras varias mejoras iniciadas cuando en mayo se anunció el proceso de renovación. En aquel momento, recordemos, se interrumpió durante algunas semanas la atención normal al público que, según las autoridades, ya se retomó. En este contexto, mañana el sindicato va a realizar una asamblea para analizar las condiciones de la reapertura. Entre otras cosas también expresar preocupaciones como pases en comisión, contrataciones directas y cobertura de puestos de trabajo fijos en condiciones que desde el sindicato de quienes trabajan en la Biblioteca Nacional se dice que son precarias. Bien, tendremos desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Ya mismo repasamos los titulares. Los protectores solares podrán ser recetados por todas y todos los médicos y no solamente por dermatólogos o dermatólogas, informó el Ministerio de Salud Pública. Además, se incorporaron al formulario terapéutico de medicamentos un tratamiento para el cáncer de pulmón y 3 anticoagulantes orales. La tasa de desempleo se ubicó en 7,3% en noviembre, según el último informe de actividad, empleo y desempleo del Instituto Nacional de Estadística. En base a la encuesta continua de hogares, la tasa de actividad llegó a 65,8% en Montevideo y 64,1% en el interior. La Cámara de Representantes aprobó en general el proyecto que modifica la ley integral contra el lavado de activos con 91 votos en 93. El diputado Conrado Rodríguez dijo que los partidos deberán negociar para la votación en particular que se realizará el 23 de febrero. La Junta Nacional de Drogas presentó la campaña Toximix, una iniciativa de prevención y reducción de riesgos que busca generar conciencia acerca de los peligros de mezclar alcohol con las mal llamadas bebidas energizantes. Uruguay mantendrá la exoneración del IVA y beneficios fiscales para turistas del extranjero durante la temporada de verano 2026, medida que seguirá vigente hasta el 30 de abril del año próximo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió unos días al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva para resolver si apoyará la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció que vetará la ley aprobada por el Congreso que reduciría la pena de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, de 27 a menos de 4 años de prisión. Este noticiero también se puede ver en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, en el canal de TV Ciudad en YouTube y se puede escuchar por Uniradio 107.7 FM Montevideo Cercanías y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, están llamando, parece, desde afuera. Sí, Martín, están llamando un compañero y una compañera que están en distintos puntos de Montevideo. Vamos a dar la bienvenida en primer término a Diego Martini, que está en un nuevo aniversario de la Policía Nacional. Diego, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Buenas tardes para todas y todos. 196 aniversario de la Policía Nacional, con la presencia, obviamente, del ministro del Interior, Carlos Negro, y del presidente de la República, Yamandú Bursi. Además, un día importante para la policía porque hoy se concretó lo que fue la extradición de Luis Fernando Fernández Albín, narcotraficante uruguayo requerido que estaba preso en Argentina, y se dio finalmente este episodio. Así que hablaremos en unos minutos con novedades de acá. Y en la Intendencia de Montevideo está Mariana Abreu, porque hubo una nueva movilización de ADEOM. ¿Cómo está en este momento el vínculo con la Intendencia? Seguramente sea una de tus preguntas, Mariana. Exactamente. ¿Cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Vamos a conversar en minutos nada más con la secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, para saber qué es lo que esperan de una reunión que hay mañana en el Ministerio de Trabajo con representantes del sindicato y autoridades del Ministerio. Por lo que entienden es la falta de avances en la negociación por el convenio colectivo y también por los recortes que ya se están aplicando en la Intendencia de Montevideo y que van a ir hasta marzo, según anunciaron las autoridades.
Otro asunto, pasado reciente y presente de los recursos económicos o financieros de la Intendencia de Montevideo. Por un lado habló hoy el intendente Mario Vergara, que dijo que su administración está trabajando para conseguir formas extra presupuestales de obtener precisamente financiamiento para diferentes iniciativas. Por el otro, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, hoy dio una serie de entrevistas y habló en calidad de exintendenta de Montevideo de la situación financiera de la comuna, sobre todo porque recibió preguntas vinculadas a lo que pasó durante su periodo como intendenta y dijo que la comuna capitalina es una de las más solventes a nivel nacional. La Intendencia de Montevideo es de las intendencias más solventes del Uruguay y si bien tuvo una exigencia financiera, yo estoy segura que es algo perfectamente manejable y que se está solucionando. Hay actividades que tienen que ver con limpieza, calle, vereda, saneamiento y Ciudad Vieja, que son los objetos sobre los cuales vamos a trabajar para solicitar financiamientos extrapresupuestales, o sea, financiamientos de organismos internacionales. Comenzamos el desarrollo informativo con uno de nuestros adelantos en titulares. El Ministerio de Salud Pública informó de 3 cambios clave en el formulario terapéutico de medicamentos. Se incorporan, por un lado, los anticoagulantes orales directos y, por otro, un tratamiento para el cáncer de pulmón. Y además se especifica que cualquier médico o médica puede indicar protector solar, aunque no sea especialista en dermatología. En 2 ordenanzas se indica que, cumplidas las etapas de evaluación de eficacia, seguridad y efectos económicos, se aprobó la modificación del formulario terapéutico de medicamentos con la habilitación a las y los médicos generales y de cualquier especialidad para prescribir filtros solares de alto nivel de protección. Además, se incorporaron los anticoagulantes orales Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran, para la prevención de ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos, tratamiento de tromboembolismo pulmonar y prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos. También se incorporan los fármacos atezolizumab más bevacizumab, uno de los principales tratamientos para el cáncer de pulmón, bajo la normativa de cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos. Cuando vas a tu mutualista, cuando vas a ACE, cuando vas a tu prestador de salud, cualquier médico te puede indicar el protector solar, pero acordate de también cuidarte en los horarios de mayor exposición solar. Segundo, los anticoagulantes orales, medicamento que se llama anticoagulantes orales directos. La gente gasta hoy entre 3.500, 7.500, 8.000 pesos y eso va a pasar a costar 250 pesos. Previene las trombosis venosas profundas, también las trombosis arteriales, medicamento de amplio uso, sobre todo en las personas mayores. Y los otros 2 medicamentos están indicados para el cáncer de pulmón. Ahora, agenda montevideana, justamente en la Intendencia se ultiman los detalles del proyecto de presupuesto que debe presentarse ante la Junta Departamental antes del 8 de enero. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que en paralelo las autoridades trabajan en la búsqueda de financiamiento extra presupuestal para diversas áreas, entre las que figuran limpieza, saneamiento y planes específicos para la Ciudad Vieja. Hay actividades que tienen que ver con limpieza, calle, vereda, saneamiento y Ciudad Vieja, que son los objetos sobre los cuales vamos a trabajar para solicitar financiamientos extrapresupuestales, o sea, financiamientos de organismos internacionales o algún tipo de fondo vía fideicomiso. Y el desafío ahí es político, ¿verdad? El desafío es político porque como estos son financiamientos que van más allá del periodo de la administración, requieren la mayoría especial en la Junta, requieren 21 votos. Todos sabemos que el Frente Amplio tiene 17, necesita algunos votos, al menos algunos votos de la oposición, pero nosotros aspiramos a que ese proceso se haga con mucho diálogo y tengamos mucho apoyo también de la Junta y de los partidos políticos de la oposición. Vergara dijo que está a la espera que el Ministerio de Trabajo convoque a una reunión tripartita para avanzar en la negociación por el convenio colectivo. Nosotros planteamos un incremento que puede sí ser modesto, digamos, pero de alguna manera acorde también a las posibilidades que hablábamos hoy. Fue una primera propuesta de la Administración, pero además de eso hay en esa propuesta
más elementos que también impactan favorablemente en la masa salarial, que tiene que ver con presupuestaciones de cientos de trabajadores y promociones, ascensos que involucran a más de 2.000 trabajadores. La reunión de hoy obviamente ya no se hace porque ADEOM se retira de lo bipartito para ir a lo tripartito, a la espera de la convocatoria del Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista nuestro no hace diferencia porque el marco de propuesta y de ida y vuelta no nos cambia por el hecho de que esté en un ámbito bipartito o tripartito. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Lo que escuchamos es lo que dice el intendente de Montevideo. ¿Qué dice en este contexto el sindicato ADEOM Montevideo? Lo sabremos a continuación con Mariana Abreu. Sí, como anunciamos, mañana hay una reunión bipartita entre delegados de ADEOM y representantes del Ministerio de Trabajo por las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Intendencia de Montevideo en el marco del convenio colectivo, el convenio salarial, y también por los recortes que se vienen realizando desde la Intendencia desde el pasado octubre y que van hasta marzo, según afirmaron las autoridades. Estamos con Silvia Tejera, secretaria general de ADEOM, para que nos cuentes, Silvia, qué expectativas hay en la reunión de mañana y, qué se podría llevar adelante teniendo en cuenta que ya pasaron 2 meses y medio de estos recortes. Bueno, sí, efectivamente nosotros pedimos la reunión al Ministerio de Trabajo por la dilatación que se viene dando por parte de la Intendencia en lo que es la negociación del convenio colectivo y por la falta de respuesta ante planteos que le hemos hecho sobre rever el tema de los recortes básicamente de la 6ª jornada de labor. Como expectativa, mañana nosotros tenemos claro de que va a ser una puesta a punto con la Directora Nacional del Trabajo y esperamos de esta reunión de mañana ya poder traernos la fecha que vamos a tener efectivamente en el ámbito tripartito y en ese ámbito esperar tener ya una propuesta seria por parte de la Intendencia. ¿Está previsto que haya medidas cuando se convoque la instancia tripartita por parte de ADEOM? Sí, nosotros definimos, avalados por la última Asamblea General, que el día que tengamos la instancia en el Ministerio de Trabajo vamos a hacer un paro de 24 horas y culminada la reunión que se lleve a cabo en el Ministerio, una asamblea en la propia plaza del Ministerio de Trabajo, para evaluar qué propuesta nos hace la Intendencia y para ver cómo seguimos, si tenemos que agudizar las medidas o aceptar la propuesta que se dé. Pero, se va a hacer todo en el marco de este paro de 24 horas, aclaro, porque había como cierta duda de, si teníamos ese paro y después íbamos a tener otro paro por la Asamblea, no. En el marco del paro de 24 horas vamos a estar yendo al Ministerio de Trabajo y posteriormente teniendo nuestra Asamblea. Con respecto a los recortes, me comentabas que en algunas áreas se había podido volver hacia atrás o tener una respuesta que los trabajadores consideraban buena o de conformidad para solucionar el tema del 6º día, de las horas extras. ¿Esto se podría llevar a otros sectores de la Intendencia? Sí, efectivamente el Departamento de Desarrollo Ambiental, con un trabajo que hizo de investigación sobre el tema vendría a ser de ahorros que se haría de otros lados, revió la situación y devolvió la 6ª jornada de labor a la gente que le había sacado. Nosotros entendemos que si esta acción que tomó el Departamento de Desarrollo Ambiental puede ser evaluada por los distintos municipios, que básicamente son los sectores que hoy por hoy seguimos teniendo el recorte del 6º día, se podría ver un retroceso. Nosotros en la última reunión que tuvimos con la Intendencia, que ya hace unas 2 semanas de esto, le planteamos que nosotros, nuestra expectativa era que a partir del 1 de enero se reviera esta situación y que se volviera a trabajar con normalidad como se estaba haciendo previo al 1 de octubre. Con respecto al convenio salarial, ¿cuál es el planteo concreto de ADEOM? Mira, nosotros, seguimos reivindicando el tema del aumento real de salario, que si bien la Intendencia nos presentó una propuesta de un 1%, entendemos que esto no contempla los 30 años de déficit que hemos tenido. Nosotros hicimos una contrapropuesta, sumado a que queremos más aumento real de salario también, que se haga un pago diferenciado, que el aumento sea diferenciado teniendo mayor aumento en los grados más bajos y menor aumento llegando al 0,5, que es lo que plantea la Intendencia en cada periodo,
los salarios más altos. En la respuesta que nos dio la Intendencia, a ver, nosotros entendemos que es insuficiente. Primero, el plazo en cuando se empezaría a tener acceso al incremento real de salario. Estamos por debajo de lo que son las presupuestaciones que se vienen firmando en los últimos convenios. Nosotros en la primera reunión de convenio había un compromiso de que el documento base de discusión iba a ser el convenio que se había firmado con la gestión de Carolina Cose y Mauricio Zunino. Y bueno, se está violentando la propia palabra del intendente al momento que nos dijo que, bueno, que esa era la base de discusión. En la propuesta que nos hacen hay un solo mensaje presupuestal, o sea, eso implicaría que quienes puedan ingresar a la Intendencia durante este periodo no queden presupuestados y tengan que esperar a la voluntad política de la próxima administración. Después, bueno, también el tema de compensaciones que hay en distintos sueldos que estamos pidiendo que sean universal, no se ha contemplado, no tenemos claro el tema de los concursos, qué compromiso hay como varias cosas que está como un vacío y está muy lejos de lo que es la propuesta que le hicimos nosotros. Justamente en relación a los concursos, recientemente se aprobó en el Parlamento la ley que, digamos, regula el ingreso a las intendencias. ¿Cuál es la postura de ADEOM al respecto? Sí, efectivamente la semana pasada se aprobó. Todos los municipales del país nos estamos expresando en contra de esta ley. Puede sonar quizás un poco irónico porque, bueno, logramos que se regule el ingreso, pero entendemos que como se reglamentó la ley es un retroceso. Uno de los temas que quizás sí es favorable para el resto del país, pero en el caso de Montevideo es complejo, es el 4% que estipula la ley, porque en nuestro caso, al tener 8.000 funcionarios, habilitaría que el intendente de turno pueda estar contratando personal de confianza en el entorno de 300 personas o más. O sea, para nosotros eso es realmente muy preocupante. Digo, de hecho, de las denuncias que estamos haciendo ahora es la cantidad de asesores que están ingresando y con los salarios. Y uno de los puntos que mayor preocupación nos da es que se inhabilita la contratación de personal municipal el año previo a las elecciones y sabemos que después de que son las elecciones no hay presupuesto y pasa casi un año más hasta que ingrese nuevamente. Esto llevaría que por 2 años los gobiernos departamentales no podrían tener ingreso de personal, pero sí están habilitados a contratar por fuera. Entonces, o sea, estaría potenciando la precarización laboral que ya por sí existe hoy. Agradecemos mucho, Silvia Tejera. Quedamos atentos entonces a qué sucede en la bipartita de mañana en el Ministerio de Trabajo. Bien, muchas gracias Mariana y equipo. Les contamos que la vicepresidenta de la República y ex intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que la situación financiera de la comuna capitalina es una de las más solventes entre las intendencias de Uruguay y que hasta que ella dejó la gestión nadie le informó sobre falta de recursos. En otro orden, dijo que la propuesta impulsada por el PIT-CNT de aplicar una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas concentrada en la población más pudiente, por decirlo de alguna manera, para financiar políticas contra la pobreza infantil y adolescente, es una idea que no descarta y que se debe discutir como sociedad. Yo opino que es una discusión que tenemos que tener. En el sentido, porque a veces uno dice discusión, yo tengo formación científica y cuando uno dice voy a discutir algo es lo voy a analizar, lo voy a discutir. En términos... Lo quiero entender más, por ejemplo. Claro, hay que entenderlo más. Es una propuesta del PIT-CNT, que es una organización seria, ya con muchos años en la historia de nuestro país. Y es una propuesta muy abierta, donde lo que hace es poner el tema sobre la mesa para conversarlo. Creo que nos merecemos conversarlo en profundidad. Creo que es una discusión sobre la redistribución de la riqueza, más allá de 1% sí, 1% no. Digamos, creo que es una discusión de fondo que nos tenemos que dar. Y en esa discusión también hay muchos factores que tienen que estar en esa discusión. También por ejemplo, ¿alguno de ellos? Bueno, la redistribución de la riqueza, la oportunidad, el análisis de si implementando algo de ese tono de alguna manera expele inversiones o hay que analizarlo. No digo que suceda, digo, eso, hay muchos factores. Usted lo quiere discutir, pero no tiene todavía una posición más o menos definida. No hay digo que una discutirlo, pero que mi posición es que hay que discutirlo. Ahora el Ministerio de Economía lo descarta, ¿no? Bueno, pero yo no lo descarto.
La vicepresidenta de la República se refirió también a la situación financiera de la Intendencia de Montevideo y a las acciones sociales que llevó adelante su administración en tiempos de pandemia y crisis hídrica. La Intendencia de Montevideo es de las intendencias más solventes del Uruguay y si bien tuvo una exigencia financiera, yo estoy segura que es algo perfectamente manejable y que se está solucionando. ¿Pero esas acciones descuidaron las finanzas de la Intendencia? Esas acciones, hasta donde yo me fui, nadie me informó de problemas financieros de la Intendencia. Pero aún así quiero decir que esas acciones, si las tuviera que hacer de vuelta, las volví a hacer, porque si la Intendencia de Montevideo no las hubiera hecho, yo quiero ver lo que hubiera pasado. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Salimos del estudio otra vez, ahora para recibir a Diego Martini, que está justamente en la Plaza Independencia. Sí, así es, compañero. Como informábamos, 196 aniversario de la Policía Nacional que se está celebrando en la Plaza de Independencia, y en este momento estamos viendo el acto de reconocimiento a las y los policías destacados por su labor, y justamente está en el estrado el presidente Orsi, el ministro del Interior Carlos Negro, la subsecretaria Gabriela Valverde y también autoridades de la Policía Nacional encabezada por José Manuel Azambulla, donde se está entregando y distinguiendo justamente a policías y también a personas de la ciudadanía que cometieron algunos actos heroicos a lo largo del año. Por ejemplo, se premió a 2 adolescentes de Colonia del Sacramento que en una noche habían encontrado una suma importante de dinero en el entorno de $2.000 y decidieron llamar a la policía para entregarlo. En su discurso, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el plan integral que viene trabajando adelante la policía, propuesto justamente por el Ministerio del Interior, y destacando lo que fue la labor de la fuerza policial durante el año, con varias recaudaciones, varios golpes, sobre todo al narcotráfico, y destacó que se va a empezar a trabajar en la mejora de las condiciones de la policía. Por ejemplo, además, que la formación básica va a pasar de 3 meses a 6 meses y que se va a dar una lucha que va a formar parte entonces de ese plan integral que tiene el Ministerio del Interior de Seguridad, que además coincide con lo que se va a hacer efectivo el año próximo con toda la información que viene evaluando el Ministerio del Interior. Recordemos que hoy es un día también de celebración para la Policía Nacional, por lo que fue hace ya algunos meses la captura de Luis Fernando Fernández Salvín, narcotraficante uruguayo requerido por lavado de dinero y por narcotráfico, que estaba en Argentina, que fue capturado en colaboración con el gobierno argentino y que en la jornada de hoy fue enviado a nuestro país por un pedido de extradición y que ya quedó a disposición de la justicia. Así que bueno, por estas horas se viene dando esta celebración. Veremos si podemos hablar con el presidente Orsi, sobre todo porque hay novedades en cuanto a lo que fue la firma de tratado con la Unión Europea, que se postergó, y algunos temas de interés, así que estaremos atentos a lo que suceda. Gracias, Diego y resto del equipo. Quedamos a la espera de esa eventual convocatoria. Volvemos a la agenda de Montevideo porque el intendente Vergara dijo que el proyecto de movilidad metropolitana, que trasciende en realidad las fronteras de Montevideo y que impulsa el gobierno nacional, es a su criterio mucho más que un proyecto de infraestructura. Además aseguró que se han logrado acuerdos importantes sobre los corredores troncales en los que se desarrollará y sobre el uso de ómnibus articulado en la mayor parte de los trayectos. No es solamente un tema de infraestructura, tiene que verse acompañado del hecho de que si generamos corredores preferenciales, todo el resto de las líneas de transporte tiene que rediseñarse para ser coherente con esas líneas preferenciales. O sea, hay un cambio en lógicas de movilidad que puede involucrar, por ejemplo, por dónde van los ómnibus articulados, por dónde o con qué restricciones circulan los autos particulares. El intendente dice que lo más sencillo sería comenzar las obras por Avenida Italia y Giannatasio. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el dibujo final, pero el proceso es importante, porque estamos hablando de años en donde tramos importantes de la ciudad, 18, Avenida Italia, 8 de octubre, son de las arterias principales, van a estar en obra. Sabemos que si eso está en obra durante mucho tiempo, tiene afectaciones en la movilidad, en los negocios,
¿sí? Que también es parte del proyecto, compensar los negocios, ¿verdad?, que se van a ver afectados por las obras. Yo diría, la más sencilla es la de Avenida Italia, que tiene menos dificultades en todo este tema. A la hora de empezar, evidentemente habría que empezar por allí, porque es el espacio más sencillo, pero 18 de julio es una cosa, 8 de octubre es otra, tienen espacios diferentes, impactos diferentes, son dos arterias plagadas de comercios. Entonces todas esas cosas hay que incorporarlas al análisis y estamos en muy buen diálogo con el gobierno y con la Intendencia de Canelones buscando el mejor proyecto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Buenas tardes, abrimos el capítulo internacional y seguimos haciéndolo con el tema del Mercosur-Unión Europea, ya que siguen los debates y las cuestiones vinculadas justamente a las resistencias que hay en Europa. Más que nada está la cuestión, o la pelota, como se dice ahora, del lado de la Unión Europea, sobre todo porque Giorgia Meloni se sumó a los planteos de Francia y pidió más tiempo para poder analizar, bueno, la conveniencia de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto lo confirmó hoy el presidente Lula da Silva, quien dijo que lo va a plantear en la próxima cumbre del Mercosur. Sin embargo, el canciller brasileño Mauro Vieira había adelantado antes que Lula hablara que si no se firma el acuerdo el próximo sábado en la cumbre de Foz de Iguazú, bueno, el bloque regional estará en condiciones de actuar libremente para establecer acuerdos o con Japón o Reino Unido, por citar dos casos que manejó el canciller brasileño. Mientras esto ocurre en el terreno de los debates políticos, los agricultores europeos se concentraron hoy en Bruselas con una marcha multitudinaria y con algunos casos de violencia que está relacionada con el debate que se está dando por el presupuesto agrícola en la sede de la Unión Europea, en la capital de Bélgica, pero también en la oposición que han planteado al acuerdo del que estamos hablando. En una rueda de prensa, el presidente Lula da Silva reveló que le comentó a la primera ministra italiana Giorgia Meloni que la firma del acuerdo este sábado había sido propuesta por la Comisión Europea y que se sintió sorprendido con la oposición de Italia. Según Lula, Meloni le ratificó que ella no se opone al acuerdo, pero alegó que tiene problemas políticos con los agricultores de su país, aunque se dijo capaz de convencerlos a apoyar el pacto con el Mercosur y le pidió tener paciencia, unas semanas, unos días, máximo un mes, algo que planteará en la cumbre que el Mercosur celebrará el próximo sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú. Para que se firme el acuerdo, el Consejo de la Unión Europea necesita dar su aval, pero la fuerte oposición de Francia y las recientes dudas de Italia han dejado en el aire la conclusión del tratado, que se negocia desde hace más de 20 años. Antes de los comentarios de Lula, el canciller brasileño Mauro Vieira advirtió que si la Unión Europea no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque sudamericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o el Reino Unido. Mientras tanto, cientos de tractores y miles de agricultores llegados de toda Europa bloquearon el centro de Bruselas desde las primeras horas de este jueves para pedir que no se recorten las ayudas del programa de apoyo agropecuario y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se oponen férreamente. Difícil para Sagitario, dijo el astrólogo, y seguimos hablando de Lula da Silva porque justamente en esta jornada adelantó ya que va a vetar el proyecto de ley aprobado en las últimas horas en el Senado brasileño que reduce las penas de Jair Bolsonaro y de sus secuaces en los actos de Brasilia, pero también en el plan urdido para impedir el acceso al poder de Lula da Silva tras las elecciones del 2022. Esto se dio en un marco de muchas críticas en las últimas horas. Incluso el Supremo Tribunal Federal dijo que podría observar justamente esta aprobación por parte del proyecto, lo cual daría para que esto se extienda por lo menos un poco más en el tiempo, y esto está relacionado justamente con lo que había aprobado la Cámara de Diputados brasileñas a raíz de ese proyecto presentado por los aliados de Bolsonaro
en el Congreso. Uno de los legisladores del Centrado dijo que esto era una farsa, se retiró de la sala y dijo que los aliados del gobierno que votaron a favor de la amnistía a Bolsonaro están acordando justamente con la oposición por una cuestión presupuestaria, hablando de una especie de traición justamente al gobierno con esta medida. Sin embargo, quien promovió justamente este proyecto de ley dijo que esto es para tratar de solucionar los problemas de un país polarizado. Jair Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir en noviembre una condena de 27 años de prisión y, según las normas actuales, debía pasar al menos 8 años encarcelado antes de poder acceder a un régimen penitenciario más flexible, pero la nueva legislación que modifica la forma en que se calculan las penas para ciertos delitos podría permitir que el exmandatario cumpla poco más de 2 años en prisión. Tras meses de maniobras políticas por parte de sus aliados en el Congreso para lograr algún tipo de amnistía, el proyecto avanzó con sorprendente rapidez tanto en la Cámara Baja, controlada por los conservadores, como en el Senado, de composición más equilibrada, donde sin embargo obtuvo 48 votos a favor y 25 en contra. El senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario y señalado como candidato de la derecha para las elecciones del 2026, instó a la Cámara Alta a resolver este asunto de una vez por todas, iniciativa que provocó protestas en varias ciudades brasileñas el pasado domingo, donde miles de personas exigieron decir no a la amnistía y mostraron pancartas con el mensaje «Congreso enemigo del pueblo». Los senadores modificaron el texto para limitar su alcance, tras temores de que pudiera suavizar las penas para una amplia gama de delincuentes, por lo que la ley está dirigida específicamente a beneficiar a los condenados por la trama golpista, así como a más de 100 seguidores de Bolsonaro, encarcelados por su participación en los disturbios de enero del 2023 contra las sedes del poder en Brasilia. Bolsonaro fue condenado por un complot para impedir que Lula da Silva asumiera el poder tras su ajustada derrota en las elecciones del 2022, que incluía planes para asesinar al actual mandatario, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, plan que fracasó por falta de apoyo de la cúpula militar. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país. El gobierno y la empresa HIF Global firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Este proyecto prevé la producción de, atención, 880.000 toneladas por año de combustible a partir de energías renovables y una inversión total de más de 5.000 millones de dólares. Según información difundida por Presidencia, el documento establece el acuerdo para la construcción y operación de una planta de combustibles sintéticos producidos con energías renovables a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. Fue firmado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y representantes de la compañía HIF Global. El proyecto prevé la producción de 880.000 toneladas anuales de combustible a partir del 2029. La inversión total superará los 5.000 millones de dólares y ha sido presentada como la más alta de la historia del país. La iniciativa comprende la construcción de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de dióxido de carbono de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y dióxido de carbono en metanol y una planta para la producción de gasolina, así como parques eólicos y otros servicios. El memorando sostiene que a partir del 2029 está previsto concretar exportaciones por un valor medio anual de 253 millones de dólares en el primer módulo y 1.012 millones de dólares una vez que los 4 módulos estén operativos. Europa y Asia serán los principales destinos de la exportación. El acuerdo también establece el funcionamiento de un comité de alto nivel de seguimiento del proyecto y la conformación de un comité técnico de seguimiento. La validación ambiental de localización del proyecto fue otorgada por la Cartera de Ambiente el 21 de noviembre. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, anunció un próximo llamado a ideas para elaborar un proyecto que posicione a la Biblioteca Nacional como referencia en innovación, ciencia y cultura. Además, atención, también anunció que este viernes en horas se reabrirá la sala de lectura que en su momento había cerrado temporalmente cuando en mayo se anunció este plan general de renovación de la Biblioteca Nacional que está en curso y se interrumpió durante algunas semanas el trabajo como se venía haciendo. Bueno, la sala de lectura general ya está abierta a partir de mañana, porque a partir
de este ciclo de verano que ahora empieza. Vamos a tener la apertura de la sala infantil de lectura, que estuvo cerrada durante 5 años y nadie abrió la boca. Tercero, vamos a tener algún personal nuevo por acuerdos con la Facultad de Comunicación y, a su vez, con el presupuesto nuevo, gradualmente hacer algún llamado para su mejor funcionamiento. El año próximo volverán a agendarse visitas de centros educativos y, en paralelo, correrá la segunda fase de los cambios, que incluirá la convocatoria Ideas para ayornar a la Biblioteca Nacional. Que sea un punto para la innovación, la ciencia y la cultura. Para ello se va a abrir un espacio en estas semanas de convocatoria a distintas organizaciones, especializadas o no, para que hagan aportes, y un plan que uno aspira a que el año que viene termine con un proyecto o anteproyecto consolidado. Se podría habilitar otro edificio para trasladar el acervo y cumplir con la ley que obliga a la biblioteca a tener ejemplares de cada nueva publicación. Eso liberaría los espacios en los que se rediseñaría el servicio, teniendo en cuenta experiencias internacionales, como algunas de países nórdicos, España, Argentina, Chile y Colombia. Lugares en que las bibliotecas dejaron de ser espacios digamos, cerrados en sí mismos, testimoniales de otras épocas, para estar en diálogo con la sociedad y con la comunidad y con el espacio metropolitano donde están. Cambiamos de tema. La Cámara de Representantes aprobó en general el proyecto de ley tendiente a modificar la ley vinculada al control del lavado de activos, y esa aprobación se consiguió con 91 votos en 93. Ana Olivera, diputada del Frente Amplio, destacó la iniciativa y dijo que será fundamental para combatir el narcotráfico, la inseguridad. Además, que el diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, sostuvo que el texto, por el contrario, viola el principio de separación de poderes del Estado. La diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, afirmó que antes de la votación los legisladores recibieron a varias delegaciones que plantearon distintas inquietudes vinculadas a la iniciativa. En ese sentido, Olivera explicó que este no es un proyecto que se vota a tapa cerrada y explicó algunas de sus características. El presente proyecto no se trata de una mera modificación normativa, sino que es manifestación de una definición política clara respecto al combate al crimen organizado. Es una pieza fundamental en la estrategia integral destinada a combatir la inseguridad, reafirmando el compromiso inequívoco del Estado uruguayo de luchar contra la delincuencia en todas sus expresiones. Por su parte, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, dijo que el proyecto sometido a votación es un intento sistemático de consolidar un modelo institucional regresivo e inconstitucional. Esta reforma se inscribe en una lógica de acumulación de poder por parte del Poder Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial, vulnerando con ello el principio de separación de poderes, que constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. De este modo, se pretende continuar y profundizar un proceso de desmantelamiento constitucional que comenzó con la aprobación de las leyes 19.293 y 19.334, las cuales, bajo el ropaje de modernización institucional y actualización jurídica, introdujeron mecanismos que en los hechos significaron una transferencia ilegítima de competencias desde el Poder Judicial hacia órganos del Ejecutivo, debilitando el control jurisdiccional y alterando la arquitectura republicana consagrada en nuestra Carta Magna. La iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo y votada este miércoles propone intensificar los controles dándole mayores potestades a organismos como Senaclaft y bajar el tope de las transacciones en efectivo. Y el Partido Colorado dio sus votos para la aprobación en general de este proyecto para modificar la ley de lavado de activos, pese a que en su bancada hay reparos sobre algunos artículos. Claro, y en este contexto el diputado colorado Conrado Rodríguez advirtió que los partidos en general, todos van a tener que negociar para encarar la futura y pendiente todavía votación en particular de la iniciativa que se va a realizar el 23 de febrero. Nosotros de la oposición estábamos de acuerdo en general con el proyecto.
el Partido Colorado había señalado que era importante poder ayornar la normativa en materia de lavado de activos para poder estar de acuerdo con estándares internacionales de la lucha contra el lavado de activos. Lo que sí no acordamos con el oficialismo son algunos artículos específicos. Y esta es la razón por la cual en el día de ayer lo que sucedió fue que decidimos votar en general el proyecto, pero diferir la votación particular del mismo para una próxima instancia que va a ser el 23 de febrero. Así nos da el tiempo a todos los partidos políticos de ver si podemos negociar estos artículos que generan bastante ruido, porque son artículos que, por ejemplo, le dan superpoderes a la CENACLAF en cuanto a, por ejemplo, a requisar, entrar en un estudio de un profesional, poder requisar los sistemas informáticos. Por lo tanto, creemos ahí que hay que intentar lograr una nueva redacción para dar todas las garantías y que en definitiva, cuando eso suceda, bueno, que sí, obviamente exista el procedimiento judicial correspondiente, porque es lo que corresponde según también las normas constitucionales. Este es uno de los artículos que generó más ruido y la oposición presentó una alternativa. Por ahora el Frente Amplio no se ha avenido a esta alternativa, así que, bueno, esperemos que en los próximos días que tenemos por delante podamos negociar esto. Por otra parte, el Partido Colorado propone que los sindicatos sean incluidos expresamente en la normativa, al igual que los partidos políticos, dado algunos antecedentes en los que hubo desvío de fondos de sindicalistas a cuentas personales. El diputado Rodríguez dijo que de esta manera se defiende al buen sindicalista. Cambiamos de asunto. Hoy se desarrolló la primera reunión de coordinación política de las fuerzas vinculadas al lema Coalición Republicana, que incluyó, atención, a integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, sostuvo que se trata de un primer paso hacia la consolidación política que evidencia un rumbo compartido, y el secretario general Colorado, el senador Andrés Ojeda, señaló que cada partido mantendrá su perfil, pero que existe una identidad de coalición que los une. Pensamos lo mismo, firmamos lo mismo, creemos lo mismo y trabajamos por un mismo rumbo. Y para nosotros es clave esta instancia de coordinación, de administración de cuáles son las visiones, incluso dentro de cada partido, para llevar posiciones comunes, nos parece fundamental. Y queríamos hacerlo antes de que terminara el año, darle un mensaje a la gente que la coalición existe, que la coalición vive, que hay coalición y que en realidad empezamos por lo primero, que es la coordinación de sintonías en posiciones políticas. Y esto es paso a paso, cada partido tiene su identidad, cada partido mantiene sus propias historias, matices, estrategias, y cada partido además tiene sus perfiles. Pero hay un objetivo común que es un programa que nos une y un rumbo que compartimos. No hablamos de ningún tema electoral y aprovecho para adelantarme las preguntas que yo sé que van a venir. Entonces ahorramos todos tiempo y yo les digo, no tuvimos ni una sola conversación electoral porque lo electoral es operativo y es para más adelante. Lo que tenemos que tener es justamente un mensaje político claro a la ciudadanía, que es que hay coalición porque hay un grupo de partidos políticos que, manteniendo su identidad, tienen ideas y programas que los unen y que han gobernado juntos 5 años. Entonces, ¿qué hacen? Bien lejos de la próxima campaña, empiezan a planificar su propia narrativa, empiezan a fortalecer una identidad de coalición que en nada ataca la identidad de los partidos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y Cabildo Abierto no participó de esta reunión tendiente a instalar una mesa de coordinación política en la coalición republicana. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que es claro que la colectividad liderada por Guido Manini Ríos inició un camino de diálogo bilateral con el Frente Amplio y que por eso sus representantes no recibieron invitaciones para participar. La situación es muy clara, pero obviamente fue uno de los factores
que yo creo que demoró el paso que hoy vamos a dar, porque durante un tiempo estuvo esa duda arriba de la mesa, pero el propio Cabildo Abierto, con el que hay un buen diálogo y hay un respeto, por supuesto, por las decisiones que cada uno toma, el Cabildo Abierto entendió que el camino de la coalición no era el camino que iban a tomar en este tiempo. Y de hecho su conducta política ha sido una conducta de búsqueda de acuerdos con el gobierno de manera bilateral, cosa que respetamos, que no compartimos, pero que respetamos, y por lo tanto quedó claro, no hay ninguna discusión, o sea, no es que excluimos a Cabildo, hubo las consultas correspondientes. ¿Se lo invitó a la instancia? No a esta, porque de hecho ellos ya habían manifestado varias veces que no pretendían integrar, que entendían que la coalición no era el camino en esta etapa, y está bastante claro que el camino elegido es una negociación bilateral con el Frente Amplio. Celebración policial, novedades en la Plaza Independencia. Vamos al encuentro de Diego Martini para MBD Noticias. Ahí vemos al presidente de la República, Samandu Orsi, finalizando este evento. Ya confirmó que se acaban de enterar justamente de esta postergación de la firma del acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, y que va a comunicarse en este momento justamente con el canciller de la República, Mario Lubetkin. Lo que aclaró es que igualmente el presidente va a estar viajando a esta cumbre del Mercosur, porque recordemos que Uruguay le va a estar entregando la presidencia, le tiene que entregar la presidencia pro tempore a Paraguay. Lo cierto es que el presidente aseguró que se enteró recién de esta postergación de firma de acuerdo Mercosur-Unión Europea, y que ya mismo se estaba comunicando con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Lo que aclaró el presidente es que igualmente se va a viajar a esta cumbre y que ahora va a ver qué pasos se van a seguir. Recordemos que esto se da justamente ahora en el marco del 196 aniversario de la policía. Le vamos a pedir a nuestro compañero Sebastián Bacheta que nos muestre algo de las imágenes de lo que son la Plaza Independencia, lo que fue el desfile militar en el que el presidente estuvo en el acto de reconocimiento de varios de los efectivos y efectivas policiales que fueron premiados, digamos, condecorados durante este año, y el discurso del ministro del Interior, Carlos Negro, en relación al combate, al trabajo que viene realizando el Ministerio de forma integral, justamente para dar un plan de seguridad que dé golpe a las organizaciones criminales. Así que las novedades son esas. El presidente de la República se acaba de enterar hace unos minutos, hace un rato, obviamente, previo a venir acá, que el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur se va a firmar, pero se va a extender. Igualmente viajará justamente a esta cumbre del Mercosur. El gobierno anunció que llegó a su fin la renegociación de la modificación del contrato del proyecto Neptuno, que fue sustituido por una serie de obras que incluyen una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes, una 7ª línea de bombeo para el área metropolitana y una planta para tratamiento de lodo. Esta reconversión del proyecto demandará una inversión de $212 millones y, según las autoridades, un ahorro de $148 millones en comparación con el plan anterior. Permite concretar obras fundamentales, muy importantes para el país y para el abastecimiento de agua. De eso se extenderá el presidente de OCE, pero debemos reseñar la importancia de que el área metropolitana cuente con una 2ª planta potabilizadora en Aguas Corrientes, primer obra importante que se realizará y se construirá en el marco de esta renegociación, pero también la consiguiente toma en el Santa Lucía, una planta de tratamiento de lodos, que es un tema muy importante desde el punto de vista ambiental y que además, como explicará el presidente de OCE, permitirá a futuro, por las instalaciones elegidas, incorporar el tratamiento de los lodos de la planta de Aguas Corrientes principal y fundamental, que tiene ese tema pendiente desde hace mucho tiempo, y además la construcción de una 7ª línea de bombeo que fortalece la aducción, es decir, el transporte de agua para el área metropolitana. Obras muy importantes que además, si esto fuera poco, incluirán el fortalecimiento del respaldo eléctrico de las 2 plantas potabilizadoras en Aguas Corrientes con una nueva subestación de UTE. En segundo lugar, quería resaltar
la importancia de la ecuación económica alcanzada, porque estas obras fundamentales se realizan con un ahorro significativo de recursos. Y en tercer lugar, destacar que todo esto se ha logrado en el marco del objeto del contrato original. Agregamos que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue convocado por la recién instalada Comisión Parlamentaria Permanente para explicar el paquete de obras que llevará adelante OCE para la gestión del agua potable. La citación será en régimen de comisión general, fue promovida por la oposición, pero recibió apoyo unánime. La sociedad civil lo empieza a responder el invitado de nuestro móvil, que la tiene al frente a Mariana Abreu. Sí, estamos con Raúl Viñas del MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, para consultarle, y gracias por recibirnos, Raúl. Bueno, ¿qué primera valoración hacen desde MOUS de esta renegociación que recién escuchamos al ministro Ortuño supone hacer la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, la planta de tratamiento de lodos y también una nueva línea de bombeo, dejando por fuera lo que eran las obras, o van a seguir siendo, pero por otra licitación aparte, de Solís Chico? Bueno, lo que acabamos de escuchar por parte del gobierno es una renegociación de un contrato que era inconstitucional, que el gobierno reconoció en el Parlamento que el contrato era inconstitucional, con lo cual realmente no habría que haber negociado nada. A partir de esta nueva negociación, de este nuevo contrato al cual no hemos tenido acceso, nadie lo ha visto, anunciaron el contrato y algunas partes de él, pero no permitieron que nadie lo leyera todavía. La empresa de infraestructura Arasatí Sociedad Anónima, que así se llama, la firmante del contrato con OCE, estará haciendo obras en la zona de Aguas Corrientes. Algo que cambia directamente, además, el objeto del contrato. Una de las partes principales que tiene un contrato, que es su objeto, queda ahora cambiado. Nosotros vemos que las obras estas de la potabilizadora son absolutamente innecesarias y además vemos que se nos está anunciando una inversión de 212.6 millones de dólares, inversión que seguramente es la que hará la empresa para construirla, pero no se nos dice cuánto vamos a pagar. Este tipo de construcciones realizadas por este tipo de medios de pago que se utilizan de acuerdo con disponibilidad y mantenimiento, nos están costando a los uruguayos más de 3 veces su valor. O sea, en nuestro pronóstico, seguramente se va a verificar cuando podamos tener acceso al contrato, si tienen a bien entregarlo, no lo mantienen secreto. Bueno, nuestro pronóstico es que vamos a terminar pagando por una obra innecesaria, injustificada y fuera de tiempo, más de 3 veces su valor. Vamos a pagar más de 650 millones de dólares por esta obra, que además está basada en un supuesto aumento demográfico de la zona de Montevideo para el año 2045. La planta se construye en 3 años, estaría pronta con suerte para el 2029. Si se construye en 3 años y es necesaria para el 2045, pues que la hagan en el 2042. Y no ahora, donde tenemos muchas otras cosas donde utilizar dinero y tenemos que cuidar el dinero de los uruguayos. Tenemos, por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta, que la conversábamos ahora recién fuera de micrófonos, de que en lugar de hacer estas multimillonarias obras, se dedique la OCE a hacer lo que de verdad tiene que hacer, que es controlar las redes y mantener las redes. Evitar las pérdidas reales que tiene la red, las pérdidas que se dan por roturas de redes, y evitar aquellas otras pérdidas que elegantemente podríamos llamar consumos no contabilizados. O sea, lugares donde el agua es utilizada y nadie la paga. Hoy en Montevideo, a título general, la OCE te dice el 50% del agua que nosotros potabilizamos no la facturamos. Algo que sería vergüenza en cualquier parte del mundo, pero acá lo dicen como que fuera normal. El problema es que para Montevideo ese número no es 50%. El 65% del agua, 2/3 del agua que se saca del río Santa Lucía, que se potabiliza, se bombea y se distribuye, nunca es facturada. Ese es el punto que tenemos. Si se arregla eso, necesitaríamos la mitad del agua sacar del río, potabilizaríamos, utilizaríamos menos productos químicos para potabilizarla, se generarían menos lodos, se generaría menos contaminación, el costo de procesamiento sería menor y si se mejora la facturación, nuestros cálculos son que OCE en un año podría estar cobrando 60 millones de dólares más por año solamente arreglando las redes. Lamentablemente el directorio de OCE no nos quiso recibir, o sea, le solicitamos audiencia para presentar esto, la presentamos, como tú sabes bien, en el Parlamento, se pudo presentar en el Senado, diputados estaba con el presupuesto. Nosotros entendemos que ese es el camino racional, es lo que tendríamos que hacer. Raúl, recién me decías, disculpa, que
veían de buena manera que hubiera una fuente alternativa de agua de Santa Lucía, más allá de que para ustedes, Arasatí no era el lugar. Con este rediseño del contrato se deja fuera esta opción. Ciertamente. Lo único positivo que tenía Arasatí era el hecho de que utilizaba otra fuente de agua. Una fuente de agua en este caso mal elegida. El Río de la Plata no es esa segunda fuente que nosotros precisamos. Pero tener fuentes distribuidas le da mayor seguridad al sistema. Ahora la planta se va a hacer en aguas corrientes. O sea, un corte de energía eléctrica para una planta va a ser un corte de energía eléctrica para la otra. Y seguimos corriendo el mismo riesgo. Estamos además llegando a potabilizar 900.000 metros cúbicos de agua diarios, que es más del doble de lo que se necesita y que es todavía más de lo que, por ejemplo, potabiliza la Comuna de Madrid. Pero la Comuna de Madrid, con 500.000 metros cúbicos, abastece a 3.400.000 personas. Y nosotros hoy, con 700.000, no llegamos a abastecer bien a 1.800.000. Las pérdidas son gigantescas y es inaceptable que un recurso como el agua se pierda de esta manera y que en lugar de cuidarlo y de recuperarlo, se agregue agua al sistema. Es como si tú tienes un caño roto en tu casa y en lugar de repararlo, que es lo que hace cualquiera, llamas a un sanitario, un plomero, lo que sea. Bueno, en lugar de hacer eso, pedís otro contador de la OCE para que entre más agua a tu casa. No tiene sentido. Es lamentable. Además, nos estamos jugando la seguridad jurídica del país, porque esta modificación de contratos, estas obras sin licitación que se le asignan a la empresa Infraestructura Arasatí, Sociedad Anónima, para que haga obras en aguas corrientes, no tiene ninguna justificación. El contrato, como yo te decía al principio, se reconoce, el contrato firmado anteriormente, este que ahora se modificó, se reconoció que es ilegal. Lo reconoció el ministro Ortuño cuando lo expresó el 4 de septiembre de este año en la Comisión de Ambiente de Diputados. Dijo, uno de los problemas que tenía el contrato anterior es que era ilegal, que contraviene la norma del artículo 47 de la Constitución. Si un contrato es ilegal, no hay nada para negociar. Agradecemos mucho, Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, a propósito de la renegociación del contrato por el proyecto Neptuno. Gracias, Mariana y resto del equipo. Cambiamos de asunto. Sí. La Junta Nacional de Drogas lanzó una campaña llamada Toximix, en todo caso, que busca concientizar acerca de los riesgos que se corren cuando se mezclan las mal llamadas bebidas energizantes con alcohol. Según datos de la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de educación media, casi el 70% de las y los estudiantes de entre 13 y 17 años consumió bebidas energizantes en el último año y la edad de inicio promedio es de 13 años. Sumamente original de la Junta Nacional de Drogas, como nos tienen acostumbrados, esta vez inventando un producto que no existe, que es la combinación de bebidas neuroestimulantes, también denominadas energizantes, aunque no energizan nada, y el alcohol. El consumo de estas dos sustancias aumenta muchísimo el riesgo de intoxicaciones agudas, me refiero a una borrachera que colapsa a la persona y un coma etílico. 3 veces aumenta el riesgo el consumo de sustancias de este tipo psicoactivas con el alcohol y por eso la idea era poner como un producto que es el Toximix, que no existe, a ponerlo en las redes, ver los efectos que puede tener y hoy develar que en realidad fue una estrategia de marketing, una verdadera bomba de cafeína que tiene otras sustancias como taurina y otras que pueden provocar daños a nivel del sistema nervioso central, convulsiones se han reportado por los especialistas que trabajan en esto, taquicardia a nivel cardíaco, problemas de estrés o de ansiedad muy notorios. Y si se acompañan con el alcohol, incrementan mucho la capacidad de consumo del alcohol. Por eso lo que tenemos que pensar en una visión de reducción de riesgo y daño con respecto a esto, que es la visión que tiene la Junta y el Gobierno Nacional, es cómo podemos sustituir o con qué podemos acompañar el consumo de estas sustancias que se han incrementado más de 1.300 veces en los últimos 10 años. Hay un consumo problemático de este tipo de sustancias, yo diría, sin temor a equivocarme, que tenemos un problema global en la sociedad uruguaya de consumo de todas las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, en formato líquido, sólido, gaseoso y el que sea. La única excepción del aumento, del incremento de las sustancias psicoactivas es el consumo marihuana. Y la tasa de desempleo, se conocieron los datos de desempleo de noviembre, la tasa de desempleo se ubicó en 7,3%, según el último informe de actividad, empleo y desempleo
del Instituto Nacional de Estadística. El desempleo llegó a 7,1% en Montevideo y a 7,4% en el interior. Según la encuesta continua de hogares, la tasa de actividad fue de 65,8% en Montevideo y 64,1% en el interior. Ahora pasamos a la tasa de empleo, que se ubicó en 61,1% en la capital y 59,3% en el resto del país. Al distinguir el desempleo según sexo, la tasa entre las mujeres es de 9% y la de los hombres es de casi 3 puntos menos, 5,8%. En el caso del empleo entre los hombres, la tasa correspondiente llega casi a 68% y en el caso de las mujeres es de casi 53%, o sea, cerca de 15% menos. Bien, retomamos la información internacional y antes de meternos en el próximo tema, debemos decir que finalmente quedó aplazado para el mes de enero, o aplazada, mejor dicho, la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto lo anunció hace un rato nada más la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que era partidaria de firmarlo este sábado en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, al igual que Alemania, España y los países nórdicos, pero las dudas de Giorgia Meloni planteadas en las últimas horas se suman a la posición de Francia y Hungría con respecto a no firmar el tratado ahora. Habrá que aguardar a enero para ver qué pasa con todo esto. Ahora nos vamos a la República Argentina, donde la CGT, la central sindical más importante de ese país, junto a otras centrales como la CTA y la CTA Autónoma, llevaron a cabo una multitudinaria manifestación de miles de personas, a las que se sumaron también organizaciones sociales para protestar contra la reforma laboral en debate en el Congreso argentino. Una propuesta del presidente Javier Milei que busca recortar derechos fundamentales de los trabajadores. Y a pesar de que en las últimas horas la medida ha sido, entre comillas, suavizada, es decir, se han quitado algunos de los artículos más polémicos o por lo menos se los ha rebajado, la posición de los trabajadores sigue siendo firme. Han anunciado paros y seguir una lucha permanente para que esta ley no se apruebe y siga adelante con los recortes planteados por la administración del presidente argentino. El movimiento obrero organizado se movilizó a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei en una marcha que fue encabezada por la Confederación General del Trabajo, que fue una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral. La convocatoria definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma fue la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la ley de contrato de trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas. Aunque el gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto y las autoridades gremiales sostienen que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestionan la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos. Con las columnas de manifestantes que rechazan la reforma laboral del Poder Ejecutivo desplegadas en una porción de la Plaza de Mayo, liberada por el megaoperativo policial que custodia la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y sus funcionarios siguieron los acontecimientos desde sus oficinas. El secretario general de la CGT, Jorge Solá, cerró el acto con un discurso en donde reflotó la idea de profundizar el plan de lucha y pidió volver a emocionar para construir una alternativa política, al tiempo que cuestionó los puntos de la reforma laboral y se opuso al proyecto que envió el gobierno al Congreso. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se va a reunir el próximo martes para analizar la situación que se está planteando en el Caribe con el accionar de Estados Unidos. Esto fue a pedido del presidente Nicolás Maduro de Venezuela para tratar este tema a nivel de, se supone, el máximo organismo internacional que es Naciones Unidas. Por otra parte, en esta jornada se conoció el apoyo de Rusia a la posición de Venezuela. El Kremlin advirtió a Estados Unidos que puede cometer un error fatal en caso de accionar militarmente en ese país, algo que se suma a lo que ya había
había planteado en las últimas horas el canciller chino Wang Yi, quien había dicho que China defendía la autodeterminación de los pueblos y se oponía a las acciones hostiles que está llevando a cabo Estados Unidos en el Mar Caribe, sobre todo a partir del bloqueo que ha impuesto el presidente Donald Trump por aire y por tierra y por mar, pero además en este contexto donde ha anunciado que pretende recuperar el petróleo que Venezuela le robó. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes para abordar la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, confirmaron fuentes diplomáticas en momentos en que Washington anunció el bloqueo de buques que transporten petróleo desde y hacia el país caribeño. Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, indica una carta enviada por Caracas al Consejo y respaldada por China y Rusia. Mientras Estados Unidos incrementa su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, el jefe de Estado Mayor del ejército ruso, Valery Gerasimov, calificó este jueves de alarmante la situación y aseguró que el bloqueo del país anunciado por Estados Unidos viola el derecho internacional en una reunión con agregados militares extranjeros reproducida por el Ministerio de Defensa ruso. El Kremlin instó este jueves a la cautela en la situación en torno a Venezuela y advirtió de que es potencialmente muy peligrosa, recordando que ese país es aliado y socio de Moscú, según dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El martes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el bloqueo total contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela en una escalada del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del Mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de poder y quedarse con el petróleo y las riquezas venezolanas. Y les contamos que este viernes el municipio F realizará una fiesta de verano pensada para disfrutar en familia y despedir el año compartiendo música, actividades y encuentros al aire libre. Va a ser en la Plaza de Deportes número 5, Atilio Narancio de Montevideo, en la esquina de Avenida 8 de Octubre y la calle 20 de Febrero. Durante la tarde habrá propuestas recreativas, feria de emprendimientos y música con una sorpresa de cierre. El municipio informó que será una oportunidad para encontrar y celebrar en un espacio para todos. Esta fiesta al aire libre tiene ya confirmada la participación en el escenario de NFM Cuerdas, Parodistas Zodíacos, Géminis, Negri y Los Malditos, 4 Pesos y La Descarga. También está previsto un cierre con fuegos artificiales de bajo impacto sonoro. La actividad es con entrada libre y gratuita. En caso de mal tiempo se pasa para el sábado 20 de diciembre. El municipio F abarca los barrios Villa García, Manga, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Kilómetro 16, Camino Maldonado, Ideal, Industrial, Málaga, Punta de Rieles, Bella Italia, entre otros. Bueno, nos estamos yendo, repasamos antes los esperados datos del tiempo. Sí, el pronóstico del tiempo, que no es el mejor, teniendo en cuenta que estamos aproximándonos a fin de semana, pero bueno, ya lo van a escuchar. Les contamos que para mañana, viernes 19 de diciembre, Inumet prevé para Montevideo y área metropolitana, por la mañana, cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso con, acá empieza lo malo, baja probabilidad de tormentas, aunque para el viernes por la noche podrían ser si se presentan aisladas. Las temperaturas extremas proyectadas, las que leen una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. Pero llega el sábado. El sábado ya en la mañana viene probablemente con aumento de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas. En la tarde-noche estará nuboso y cubierto con precipitaciones, probables tormentas y ya al final, digamos, más cerca del domingo, algunas mejoras. La temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 22. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Mañana tendremos desde bien temprano más información en MBD Noticias. Exacto, a las 8, a las 13 y nos reencontraremos a las 18:30. Gracias por estar, hasta entonces. Que pasen bien.